Hola a todos. Vamos a resolver un problema de examen, ¿vale? De primero de bachillerato, sobre resolución de triángulos. Vamos a tener que aplicar el teorema del seno, el teorema del coseno, que nos lo tenemos que saber al dedillo, ¿de acuerdo? Bien, en el problema nos dicen que queremos calcular la distancia entre dos torres de iglesia, A y B. O sea, lo que queremos calcular es esta distancia, que marco así, aquí, con esta línea ondulada. Para ello, en una zona llana, en un prado que hay delante de la iglesia, situamos dos puntos cualquiera, C y D, y se toman los siguientes datos que acompañan la figura. Medimos la distancia que hay entre C y D con una cinta, con una rueda de medir o con algún aparato de topografía, y medimos además los ángulos que hay desde C, entre C, D, C, B, medimos ese ángulo que mide 45, medimos el ángulo BCA que mide 55 y nos venimos a D y medimos el ángulo CBA que mide 35 y el ADB que mide 41 grados. Y con esos datos nos piden que calculemos esa distancia. ¿Por qué? Pues porque las iglesias están muy lejos, o entre medias pues hay un río, hay una montaña y no se puede medir de una forma rápida y sencilla. Esta forma es muy precisa para obtener una medición. Bueno, pues entonces lo que está claro es que tenemos que ver los datos que nos dan y ir resolviendo triángulos, ¿vale? Entonces, yo voy a tener que al final resolver el triángulo o bien el ABC o bien el ABD, el que más rabia me dé. O puedo resolver los dos y así tengo comprobación. Si me da tiempo en el examen, pues estaría bien. Vamos a, por ejemplo, coger el triángulo el ACB. Y entonces en el triángulo, voy a pintar aquí, en este, en el ACB, ¿qué es lo que conozco yo? Bueno, pues en ese no vamos a empezar porque con ese no puedo. Tengo que empezar primero con otro que tenga más datos, porque ahí solamente tengo un ángulo. Es que quiero ir muy deprisa. Vamos a empezar con el triángulo, por ejemplo, con el ACD, que es el AC, este así y este así. El A, el C y el D. En ese triángulo, a ver qué conozco. Conozco la distancia CD, ¿no? Que sería 220 metros. ¿Conozco el ángulo que hay entre DC y CA? Sí, porque es la suma de los que me han dado, que son 45 más 55, ¿no? Luego este ángulo de aquí sumaría 5 y 5, 10, 4 y 5, 9, a 10, 100 grados, ¿no? 100 grados. Y conozco el ángulo que hay, el ángulo CDA, ¿no? Que es 35 grados. ¿Vale? ¿Y qué es lo que yo quiero calcular? Pues en principio, pues me voy a calcular todo lo demás, ¿no? Entonces, como tengo dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, aquí no me queda otra que aplicar el teorema del seno, ¿vale? Entonces aquí aplicamos el teorema del seno. ¿Y qué dice el teorema del seno? Pues dice que los lados y los ángulos, o sea, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos. A este ángulo de aquí le voy a llamar el A, ¿vale? El A1. Y entonces puedo poner que 220, pongo esta proporción, ¿no? Es ¿a quién? Pues al seno del ángulo opuesto, ¿no? Que es seno de A1, como AC es al seno AC, al seno de 35, y como AB es al seno de 100. Y digo, de aquí, ¿qué conozco? Conozco algo porque con esta no tengo ninguna proporción conocida, pero A1 sí lo conozco, ¿no? Porque en cualquier triángulo sabemos que la suma de los tres ángulos interiores tiene que ser 180 grados. Luego yo sé que A1 tiene que ser igual, bueno, sé que A1 más 100 más 35, todo eso tiene que ser igual a 180 grados, ¿no? Luego de aquí puedo despejar A1 y ¿qué me queda? Pues me queda 180 menos la suma de estos dos, 100 grados más 35 grados. Es decir, que A1 me queda pues 180 menos 135, que van a ser del 5 al 10, 5, 3 y 1, 4, 8, 4, van a ser 45 grados.
¿vale? A sub 1 vale 45 grados. Bien, pues entonces ya sé yo, por ejemplo, me voy a coger estos dos términos de aquí, de esta proporción, ¿no? Digo, pues 220 es al seno de a sub 1, que hemos dicho que es 45 grados, como AC, que no lo conozco, es al seno de 35. Y aquí ya sí que conozco, de las cuatro cantidades que intervienen, conozco tres, ¿no? Pues despejo la que me queda, ¿no? Y entonces, ¿aquí qué tendría que hacer? Pues mira, este seno de 35 que está dividiendo pasaría al otro lado multiplicando. Luego AC me va a quedar igual a 220 por el seno de 35 grados y divido todo por el seno de 45 grados. Aquí ya no me queda más remedio que coger la calculadora. Y entonces operamos y decimos 220 por el seno de 35 y eso dividido por el seno de 45. Y esto me da 178, redondeando 45, 5. Lo vamos a poner con 3 decimales. Esos son metros, ¿vale? Luego eso ya lo conozco. Lo vamos a poner aquí en la figura para ir viendo lo que vamos sacando. AC vale 178, 45,5. ¿De acuerdo? Bueno, pues también podemos sacar, en este triángulo hemos sacado AC y ahora podríamos sacar AD si queremos, ¿no? Venga, pues AD. ¿Cuánto vale AD? Pues digo, pues 220. Hacemos ahora la proporción entre la primera proporción y la tercera, ¿no? 220 es a seno de 45, como AD es a seno de 100. Como AD es a seno de 100. Estamos en el mismo caso de antes, luego despejamos AD. Seno de 100 que está dividiendo pasa al primer mismo multiplicando. Y AD me va a quedar igual a 220 por el seno de 100 grados dividido por el seno de 45 grados. Volvemos a coger la calculadora. 220 por el seno de 100 dividido por el seno de 45 grados. Y me da 306,400 metros, ¿vale? Luego ya hemos calculado de ese triángulo, del triángulo ACD, ya hemos calculado todo lo que podemos sacar, ¿no? Este lado de aquí vale 306,400 metros. Y este ángulo de aquí que habíamos dicho que era 45 grados. Bien, bueno, pues ahora necesitamos calcular en el otro triángulo que me queda, que sería el ADB, pues voy a ver si me puedo calcular este otro lado de aquí, porque si me calculo este lado de aquí, ya tengo en el triángulo ABD que voy a tener este lado, voy a tener este lado y el ángulo comprendido entre los dos, y eso es una aplicación clarísima del teorema del coseno, ¿vale? Entonces necesito pues calcular el triángulo ABD, necesito calcular el lado BD. Pues vamos a borrar esto un poco y vamos a ir con ese triángulo. Entonces, borramos y vamos a pasar a calcular el otro triángulo. Ya he puesto ahí los datos que me hacían falta, con lo cual puedo borrarlo todo. Entonces, se quede bien limpio. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a por el triángulo, hemos dicho, ABD. El triángulo ABD que va a ser así, así y así, por ejemplo. El D, el A y el B. En este triángulo ya conozco el lado AD, que lo acabo de calcular, que son 306,400, ¿no? Y conozco el ángulo que hay, el ángulo BDA lo conozco, que es 41, ¿no? Este ángulo de aquí lo conozco, esto es 41 grados. ¿Y qué más me hace falta aquí? Pues aquí me faltan datos, ¿vale? Aquí me faltan datos. ¿Por qué? Porque tengo solamente un lado y un ángulo.
Pues vamos a ver de qué manera puedo yo sacar el ángulo que hay aquí en este ángulo que hay aquí, para que me pueda dar, por ejemplo, bueno, si podía calcular, vamos a ver, no, voy a calcular otro triángulo, lo tengo claro, lo tengo muy claro. Vamos a calcular el triángulo en el CDB, el CDB, que es mucho más sencillo, claro. Vamos a complicarnos, el B, C y el D. ¿Por qué? Porque aquí vuelvo a conocer aquí 220 metros, que es lo que he medido. Conozco el ángulo BCD, el BCD lo conozco que es 45 grados, ¿vale? Y conozco el ángulo BDC, sí, porque la suma de estos dos es 41 más 35, que son 76 grados. Y estamos en un caso similar al anterior, donde conozco dos ángulos y el lado comprendido, teorema del seno, ¿vale? Entonces aquí aplicamos el teorema del seno, Lo primero que vamos a hacer es calcular este ángulo B sub 1. B sub 1, al igual que antes, va a ser las 180 menos la suma de los otros dos, 45 más 76, es decir, 180 menos 5 y 6, 11, 7 y 4, 11 y 1, 12, menos 121. Y eso sería 1 al 10, 9, 2 y 1 al 3, 3 al 8, 5, 59 grados, ¿vale? Bien, ya tenemos el ángulo B sub 1 y ahora aplicamos el teorema del seno y decimos 220 es al seno de B sub 1, pero B sub 1 es 59 grados, como BD, ¿vale? Que es lo que realmente me interesa, no voy a calcular otra cosa, es BD será al seno de, en el ángulo que está opuesto, que es seno de 45 grados. Y de aquí voy a despejar directamente cuánto vale BD. Seno de 45 que divide, pasar multiplicando y me queda 220 por el seno de 45 grados dividido por el seno de 59 grados. Y eso lo operamos y me queda 220 por el seno de 45 dividido por el seno de 59. Y esto me queda 181 metros, BD me queda 181,486, redondeando a tercer decimal, metros. Y ya tengo calculado el lado que me faltaba, ¿no? Que es el BD, que es 181,486 metros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya os he contado antes que en el triángulo ABD, teniendo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, podemos aplicar directamente ya el teorema del coseno. Y entonces, en el triángulo, ahora sí, antes lo queríamos pintar muy deprisa, ABD. Ahora, ¿qué tengo en este triángulo? Pues tengo el ángulo BDA, lo tengo. BDA es 41 grados, que lo tengo. Tengo la distancia BB, la acabo de calcular, 181,486 metros. Tengo la distancia DA, la tengo que la calculé al principio, 306,400 metros. Pues aquí ya hay que aplicar el teorema del coseno. Y entonces, ¿qué dice el teorema del coseno? ¿Qué quiero calcular yo? AB, ¿no? Digo, pues me dice que un lado al cuadrado, AB cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, que sería AD cuadrado, que lo conozco, más BD cuadrado, menos dos veces el producto de esos lados, AD por BD, por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero calcular, en este caso el coseno de D. ¿Y esto que me va a quedar igual, cambiando valores? Pues AB cuadrado, que es lo que quiero conocer, sería igual. AD son, bueno, lo voy a poner aquí abajo porque si no, no me va a caber y la vamos a liar. AB cuadrado va a ser igual a AD, pero AD cuadrado es 306,4 al cuadrado, más BD, que es 181,486 al cuadrado, menos dos veces AD, que es 306,4 por 181,486. Y todo esto por el coseno de D. Y el coseno de D es 41 grados.
¿vale? Pues de aquí lo único que me queda ya es operar. Vamos a operar con cuidaditos, ¿o sí? Entonces, vamos a operar. Y digo, voy a empezar por esta parte de aquí. Coseno de 41 por 181,486 y por 306,4 y por 2, y le pongo un signo menos a eso, para luego ya solamente tener que sumar. Y ahora, 306,4 al cuadrado más 181,486 al cuadrado y más la operación que he hecho antes, todo esto me daría 42.883. Luego AB cuadrado es 42.883,388. Y como lo que yo quiero es AB, pues lo que tengo que hacer es sacar raíz cuadrada de esto. Luego AB sería la raíz cuadrada de todo eso, de 42.883,388, y eso sería igual a 207,083 metros. Y esta es la solución al problema. ¿De acuerdo? Entonces, en estos problemas lo único que es resolviendo triángulos de todos los que nos dan, que suelen ser, pues se nos forman siempre 4 triángulos, tendremos siempre triángulos en los que podremos aplicar el teorema del seno o el teorema del coseno, ¿vale? Y siempre tendremos que ir con vista a calcular los datos que me permitan ya, en última instancia, en un triángulo que tenga uno de los lados el lado incógnita. Y aplicar bien el tema, en este caso del coseno, pero podría haber sido el tema del seno. ¿De acuerdo? Venga, pues espero no tener problema de triángulos. Espero que lo hayáis entendido. Hasta pronto.